Bueno, buenos días a todos. Gracias por sumarse nuevamente a estos minutos que estamos teniendo, que denominamos acompañamiento pedagógico virtual. Durante este ratito lo que vamos a ver son temas intrínsecos a la materia para acercarnos un poco más al contenido previo al cursado oficial. Estos espacios los vamos a mantener hasta tanto la facultad decida tomar la decisión de comenzar con las clases, que hasta el momento ya no es tan cierto que es el 1 de junio, pero bueno, es lo oficial que tenemos, y obviamente mientras haya cantidad suficiente de alumnos. Así que bueno, muchas gracias y espero que disfruten este espacio. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Espero que estén todos muy despiertos este sábado de la mañana. Por suerte nos está tocando un lindo otoño. Hasta ahora el clima acompaña. Bueno, vamos a hablar de los test psicológicos hoy. Después en los breakout rooms seguramente vamos a tener oportunidad de compartir algunas experiencias, pero los test psicológicos son un poco temidos, ¿no? Uno tiene la sensación, sobre todo aplicado en el proceso de selección de personal, que todo lo que uno diga puede ser tomado en su contra, ¿no? Porque tienen como un halo de misterio. Entonces vamos a tratar de entenderlos un poquito más y ver cómo se aplican en este proceso de selección. Entonces, lo que nos vamos a enfocar hoy en este encuentro pedagógico es entender qué rol juegan los test en la selección de personal, en determinar cómo se integra una batería psicológica, porque en realidad no tiene mucho sentido aplicar un solo test en el proceso de selección. Vamos a ver cuáles son los distintos tipos de tests y qué evalúan cada uno de ellos. Y los vamos a ver cuáles son los más comunes que se aplican en el proceso de selección personal, y finalmente comprender cuál es la importancia del informe y la devolución, del informe hacia la empresa y la devolución psicológica hacia el candidato. Cabe aclarar que los profesionales de recursos humanos no tenemos la competencia profesional para administrar test psicológicos. Esta es una incumbencia exclusiva de los psicólogos. Entonces, el conocimiento que nosotros vamos a compartir acá es para entender, como decíamos en los objetivos, pero bajo ningún punto de vista incentivar que ningún profesional de recursos humanos tome test psicológicos. En la clase del proceso de selección de personal, en el encuentro de proceso de selección de personal que impartió Carola Sosa, habíamos visto las distintas etapas del proceso como planificación, análisis de la necesidad, búsqueda, selección, incorporación y orientación. Y dentro del punto de selección habíamos hablado que además de la preselección y selección por medio de entrevistas o de assessment center, también se podrían utilizar otras técnicas para seleccionar el candidato que mejor se adecuaba a la necesidad de la organización, como la evaluación psicológica. Entonces estamos hablando de esto. Ustedes dirán, ¿es mandatorio tomar una evaluación psicológica a un candidato? No. ¿Hay alguna ley que diga hay que tomar evaluación psicológica? No. Sí, en cambio, por ejemplo, hay una ley en Argentina que indica que tenemos que tomar exámenes médicos de preingreso, pero no un test psicológico. ¿Se puede tomar? Sí se puede tomar. ¿En qué condiciones? Como decíamos, cumpliendo las leyes que están reguladas, la administración dentro de las incumbencias que puede tomar un psicólogo. Bueno, avanzando en esta idea, ¿qué son los test? Los test en realidad son instrumentos psicológicos que están estandarizados, ¿no? Que están probados para medir alguna característica de la personalidad de una persona o sus intereses o las aptitudes o el coeficiente intelectual
en cada una, o inteligencia, en cada una de sus distintas facetas. Entonces, acá viene el primer consejo, ¿no? Descrean de cualquier profesional que les ofrezca un test que desarrolló él, porque generalmente los test, y ahora vamos a ver a que sea válido, cuál es todo el proceso que tiene que tener para que realmente podamos decir que puede predecir o puede diagnosticar lo que se quiere medir. Es como un análisis de sangre. No es cualquier análisis de sangre que mide si nosotros tenemos los anticuerpos para algo. Y esto mismo pasa con los test. No es cualquier test. O sea, y no es el mismo test que yo me voy a hacer, o sea, para ver si tengo hepatitis, el antígeno de la hepatitis B, que el mismo test que me voy a hacer para medir si tengo azúcar en la sangre. Obviamente que los dos implican que alguien me extraiga sangre y que haya un proceso de laboratorio para analizarlo después. O sea, los dos siguen siendo análisis de sangre, pero son diferentes análisis para medir distintas cosas. Y esto mismo ocurre con los test psicológicos. Algunas características importantes, ¿por qué les decimos, o sea, no crean en un psicólogo que dice yo hice mis propios test? Porque en realidad tienen tantas características para que uno pudiera realmente convencerse que lo que se está aplicando hace sentido, que es muy difícil que un individuo logre hacerlo. La mayoría de los test que se utilizan en el proceso laboral tienen en el origen clínico, digamos. La mayoría de los test que se desarrollaron, ahora en los últimos años hay algunos test de origen puramente laboral, pero la mayoría de los test originales vienen de la aplicación en el origen clínico. De hecho, después van a ver en el breakout room que ustedes seguramente cuando compartan van a ver que a veces el mismo test que te toman, por ejemplo, para sacar el registro de conducir, es el mismo test que te toman cuando estás participando en un proceso de selección, o es el mismo test que por ahí te toman para un proceso de orientación vocacional. Entonces, como dice tanto el archivo que el material que ustedes tienen, teórico como esto, o sea, el test tiene que ser graduable, expresado en cifras, tiene que estar verificado en un gran número de sujetos, tiene que cuantificar con precisión lo que se desea medir. Si yo digo que esta persona tiene un 85% está el 85 de percentil de inteligencia, es como tengo que tener un sistema métrico, como si fuera la regla para medir lo que quiero medir. Tiene que ser confiable, o sea, no puede ser que hoy me dé una cosa y mañana me dé otra, ¿no? O sea, si se aplica, como explica acá, ¿no? Si se aplica varias veces al mismo individuo de circunstancias similares, tiene que tener resultados análogos. Las circunstancias son importantes porque no es lo mismo que me tomen un test después de no haber dormido toda la noche porque estuve cuidando a un familiar enfermo, que me tomen un test a la mañana después de haber descansado. En realidad tiene que ser un poco inédito, porque si me tomaron 4 o 5 veces y hace muy poco tiempo el test de Raven, voy a generar como un aprendizaje, y entonces ya mi respuesta no es la natural, sino es más bien aprendida. Otra cosa que se hace en los test es que se pueden clasificar los resultados de los evaluados y clasificarlos por grupo. Tiene que ser interesante, o sea, tiene que generar en quien se le esté administrando una atracción, ¿no? Unas ganas de resolverlo, de hacerlo. No debería ser tan dependiente de las opiniones personales y nadie debería cambiar las condiciones del test sin previa autorización. O sea, en general, por ejemplo, ustedes van a ver que hay algunos test, y de nuevo, cuando ustedes vean con los ejemplos, ojalá que ustedes los tengan, que siempre es igual, siempre te dan un lápiz, siempre te dan una hoja en blanco, siempre te dan la misma consigna. Muy bien, entonces, yendo a la parte laboral y entrando en una segunda definición que complementa la de los test,
o pruebas psicológicas, que los tomaríamos como sinónimos, estaríamos diciendo que un psicotécnico laboral es un conjunto de pruebas psicológicas que fueron seleccionadas y combinadas de determinada forma para obtener un conocimiento acerca de las características del candidato en lo que respecta a inteligencia, personalidad, intereses o cualquier otro aspecto, cualquier otra característica personal o rasgo de personalidad que quisiéramos medir, pero que tienen que ser seleccionadas o elegidas en función, considerando la posición a cubrir y en el contexto en el cual se va a desempeñar el individuo. Hagamos un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy una persona que tiene que corregir en un diario o en una editorial antes de que se imprima, ver que no haya errores de tipeo, de palabras que estén... hoy la computadora igual hace mucho, pero 2x3 vemos que en los diarios suben un título erróneo, digamos, ¿no? O en el banner de un canal ponen también un título erróneo. Hay personas que deberían estar controlando que eso esté correctamente y no se pase ningún error. Si yo pienso que la característica de ese puesto es una persona que tiene que ser muy detallada, muy detallista, probablemente como característica de personalidad y sin que esté loco para estar internado en una clínica, necesito una persona obsesiva compulsiva, digamos, necesito una persona con rasgos de obsesividad para poder detectar detalladamente el error. Entonces, lo que queremos decir es que no es que la gente se califica en sirve o no sirve, independientemente del puesto o independientemente de la organización, siempre las características que uno tiene lo pueden hacer a uno exitoso en una determinada posición, en un determinado contexto, y no necesariamente en otro. Entonces, para que el psicólogo pueda armar esa batería o ese psicotécnico adecuadamente, el psicólogo va a tener que poder considerar cuál es el perfil del puesto, qué características, qué cosas va a hacer ese trabajador y qué características requiere. Necesita ser una persona detallista, necesita ser una persona que tiene que trabajar en equipo, necesita ser una persona muy orientada a resultados. Esta es una empresa muy verticalista, necesita ser una persona que respete la autoridad, o es una persona con personalidad flexible, que le gusta innovar y se siente cómodo en un ambiente cambiante e innovador, o es una persona que la va a pasar mal por rasgos de personalidad en un ambiente muy desestructurado y donde las cosas cambian permanentemente y donde no están tan claras las relaciones. Entonces, en función de ese perfil del puesto y de la cultura de la organización, va a tener que elegir cuáles son las técnicas más adecuadas según el puesto a cubrir. E inclusive este psicólogo hasta debería tener casi como un backup de pruebas por las dudas, que cuando le va a decir al candidato, cuando se va a sentar con el candidato y administrarle las pruebas, le tiene que preguntar, ¿conoces este test? Y si el candidato te dice sí, bueno, ¿cuándo fue la última vez que te lo tomaron? Etcétera, porque es importante, porque si no, capaz que si yo tenía pensado tomarle el test de la casa, el árbol y la persona, y el candidato me dice que lo tomaron hace muy poco, tal vez tengo que pensar en otro test que reemplace a ese y que mida el mismo tipo de rasgo de personalidad, que cumpla esta característica de ser más inédito. A partir de que apareció Internet y Google y todo eso, hay muchísimas ayudas que antes los que empezamos a trabajar hace, como yo, 35 años atrás no tenía, pero hay muchas cosas. Si ustedes googlean van a ver qué hago con un test psicológico, cómo contesto esto, qué sé yo. Es bastante riesgoso seguir las guías de lo que ofrecen estas ayudas en Internet, porque
de repente, o sea, ustedes no van a saber nunca cómo va a estar armada esa batería de test psicológico que les va a tomar el profesional. Y si ustedes hacen algo que realmente no es como refleja quiénes son ustedes, primero puede romperse la coherencia entre un test y otro, y el psicólogo lo va a detectar. Y por el otro lado, asumiendo que en esa organización hicieron muy bien este análisis del perfil, de la cultura, y el psicólogo conoce bien las técnicas apropiadas, pueden recomendar que ustedes sean o no sean el candidato adecuado, simplemente porque ustedes siguieron algo que leyeron en internet, que cuando te den el lápiz para dibujar tenés que apretar fuerte, porque cuando vos apretás el lápiz, quiere decir que sos determinado. Estoy diciendo un ejemplo tonto. Entonces, aprovecho esto para decirles en este sentido, como que no se dejen llevar por estas sugerencias que hay en internet sobre cómo contestar una evaluación psicológica. Hay empresas que no los quieren usar a los test psicológicos y hay empresas que sí los usan, o hay empresas que usan algunos. Vamos a ver después de los break and rooms que hay unos test psicológicos que se llaman proyectivos, que trabajan mucho con los rasgos inconscientes, con los rasgos de personalidad, con las cosas más profundas de una persona. Y entonces algunas empresas que tienen políticas muy estrictas de no discriminación, o incluso empresas que se han enfrentado en otros países donde las leyes de discriminación son muy estrictas, no, en general muchas empresas deciden no usarlos, porque no puedes controlar lo que el psicólogo puede observar a partir de estos test que se llaman proyectivos. ¿Es imprescindible, dirán ustedes, tomar un test psicológico en un proceso de selección? No. ¿Te puede ayudar a complementar una visión? Sí. Y sobre todo te puede ayudar cuando vos no tenés un grupo de entrevistadores muy aguzados en entrevistar y diagnosticar bien. Nosotros le hemos compartido en el encuentro que dio Fabi sobre técnicas de entrevista y hemos visto el método STAR y cómo preguntar. O sea, si ustedes hacen muy bien en todo el análisis, la planificación del puesto, el análisis del perfil, si ustedes hacen bien los procesos de entrevistas, hacer un psicotécnico a veces no necesariamente es imprescindible. Pero en contextos donde uno no puede asegurar la calidad del proceso de selección, no está de más introducir el psicotécnico laboral. Muy bien, vamos a hacer nuestro primer break room de la mañana, en pocos minutos. Lo que vamos a hacer ahora, cada uno con un grupo de profesores, ojalá tengan experiencias para compartir, donde cada uno cuentan en cualquier tipo de contexto, no solo laboral, sino también si alguno hizo orientación vocacional o si para entrar en algún colegio en algún momento le tomaron. Ustedes piensen qué experiencias tienen y las compartan con este grupito en el breakout room. Entonces, seguramente no tienen por qué saber el nombre del test ustedes, no hay problema. La idea es tratar de identificar, por ejemplo, como dice ahí, dibujar una casa, un árbol y una persona. O me dieron o me mostraron una imagen y yo tenía que contar una historia. O sea, de tratar de la mejor forma. Una de las personas que está en el breakout room le vamos a pedir que registre todo lo que se anotó en ese momento, porque cuando hagamos el segundo breakout room, vamos a volver a este punto. Bueno, vamos, entonces, algo que no les comenté, pero que es un buen momento para decirlo, ¿no? Que en la batería de los test psicotécnicos que generalmente se toman con fines laborales, además de estas pruebas de inteligencia, cuestionarios de personalidad, y ahora vamos a tratar de identificarlos,
proyectivos, pruebas de intereses o aptitudinales o psicométricas, también hay algo que es importante, que es la entrevista con el psicólogo. O sea, es sumamente relevante que el psicólogo, además de administrar estos test, tenga una entrevista con el candidato para entender algo de su historia y algo de su contexto actual, porque no es lo mismo que te tomen un test si hace menos de 2 semanas falleció tu papá, que si no te pasó esas circunstancias, ¿no? Entonces es importante que el psicólogo, además de tomar todas estas pruebas, entienda tu historia en general, porque uno es una persona en un contexto, ¿no? Mi marido siempre dice que una frase sin contexto es un pretexto, ¿no? Y esto también hace referencia un poco a esto. Hay algo en el chat, me parece, Dani, no sé qué está pasando. Yo no lo estoy Sí, ya mirando. está contestado. Okay. Es una chica que entró más tarde y le contestó Carola. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, estos son normalmente los distintos nombres pero de los tipos de test que se suelen incluir en una batería o en psicotécnico laboral, pero claro, los nombres no nos dicen nada, pero es importante que ustedes distingan la diferencia entre un test proyectivo y un test psicométrico, ¿no? Entonces, vamos a eso. Miren, hay algo que es bastante común, que a veces se toman, que son las pruebas de inteligencia. Seguramente en la escuela, bueno, no sé cómo le fue ahí en los grupos, pero es bastante común que te tomen un test, y hay uno que específicamente mide el coeficiente intelectual. De hecho, o sea, es un test clásico que empezó por la psicología clínica y para detectar chicos que tienen un deterioro, una edad cronológica diferente de la intelectual, ¿no? El más común de todos es ese que se llama Raven. El test de matrices de Raven es un test que el psicólogo te muestra un cuadernillo que tiene, ahora lo vamos a ver, te muestra 48 series de dibujos a completar con opciones y vos tenés que decir cuál es el que sigue. A medida que avanzás en el cuadernillo, el responder el test se vuelve más complejo, y el test, cuando lo evalúa el psicólogo, mira 2 cosas, la precisión y la rapidez. Porque no es lo mismo que vos contestes todo perfecto, pero de las 48 series llegues hasta la 20, o que llegues hasta la 48, pero con demasiados errores, ¿no? Entonces se mide la rapidez y también la exactitud. Está tabulado un niño, no sé, de 5 años hasta dónde puede llegar, un niño de 12 hasta cuándo puede llegar, hasta un adulto, y está tabulado por percentiles, ¿no? Entonces dicen, esta persona está en el percentil tanto, y cuando cursen estadística van a entender mejor qué es un percentil. Además de del Raven, que es el más famoso, hay otros que es el de Dominós, que sigue también el mismo ejemplo de lógica de imágenes, para completar, pero se llama Dominós porque el dibujito que uno tiene que completar la lógica son fichitas de dominós. El WAIS, que es un test también que mide la inteligencia global, también está tabulado para personas entre 16 y 64 años, también de cualquier nivel intelectual, educación, porque no necesita, y bueno, y tiene una escala tanto verbal como una de ejecución, y también mide tanto la velocidad en que se contesta como la calidad. Sin embargo, los más conocidos aquí son el de Raven y el de Dominós, que son los que se suelen tomar.
Acá tenemos una imagen de lo que es el test de Raven, y si ustedes ven acá, por ejemplo, hay un rectángulo con un triangulito arriba abajo, un rectángulo con un triangulito a los costados, un rectángulo que tiene los 4 triangulitos. Después empiezan los 4 triangulitos, el de arriba abajo y el de los costados. La última serie tiene el de los costados completo, y a ver si alguien se desmutea y dice cuál es el rectángulo que correspondería, siguiendo la secuencia lógica, que abajo están. Es la opción 8, la 7, la 6, la 5, la 4, la 3, la 2 o la 1. La 8. La 8. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces hay algunos que son así de fáciles y otros que son mucho más complejos. Es fácil de corregir para el psicólogo porque la persona recibe un cuadernillo, recibe una hoja para responder donde marca tipo como si fuera una especie de múltiple choice. Después el psicólogo pone la plantilla y automáticamente se da cuenta quién es. Hoy en día este tipo de test hay muchos similares y parecidos, que no es el de Raven, pero se hacen por computadora y todavía son más fáciles de corregir, ¿no? Y también muchas veces este tipo de test también se puede tomar en un assessment center, porque no es un test proyectivo, es simplemente un test. Tengo a alguien que no está muteado, me parece que está generando algún nivel de ruido, Dani. Ok, gracias. Bueno, entonces estos son los test de coeficiente intelectual. Después hay otros que son los test de cuestionarios de personalidad, que estos instrumentos tienden a medir características emocionales, motivacionales y las actitudes que suele tener un individuo. Esto es, por ejemplo, para entender muchas veces qué le gusta, qué no le gusta, si prefiere estar solo. A veces, por ejemplo, tienen frases, los cuestionarios de personalidad pueden tener frases así tipo, para que uno elija, ¿me importa que el día esté bueno o me gusta trabajar en un lugar ordenado? Entonces la persona va eligiendo, y de nuevo, acá no es que está bien o mal responder algo, sino simplemente de acuerdo a la combinación, y generalmente estos cuestionarios tienen muchas preguntas, y al final te dan rasgos, ¿no? Como por ejemplo, no sé si uno dijera, bueno, si la persona es introvertida o es extrovertida. O sea, según cómo uno conteste ese cuestionario, es por autopercepción, al final, y con algunas preguntas de chequeo, van a poder decir si somos una persona que, por ejemplo, recibimos energía interactuando con los demás, o somos una persona que más bien pensamos mejor cuando estamos solos. Bueno, entonces, acá algunos de los ejemplos más conocidos. El MMPI es el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota. Tiene 500, en general son muy largos porque de nuevo hay muchas preguntas de control. 550 afirmaciones que se responden con verdadero o falso. Pero no verdadero o falso de conocimiento, no te pregunta dónde nació Luis XV, sino esto, que preferís que el clima esté lindo o que tu casa esté ordenada, qué sé yo, estoy diciendo cualquier cosa. Después otro, el famoso es el Inventario Psicológico de California, también tiene 480 preguntas, también que se responden como verdadero o falso. Está el de Cartel, el EPQ. De estos también hay muchos que se pueden contestar por internet, que te dan un link, y para los programas de jóvenes profesionales se usan bastante. Acá hay unas preguntas del de Cattell para que ustedes lo vean. Por ejemplo, ves, la meteorología tiene mucha influencia sobre mi comportamiento, y ustedes dicen verdad, más o menos, o falso. O hasta que lanzo una actividad, ya se trata de un trabajo o de ocio, tengo imprecisión de correr de una cosa a la otra, todo organizado con anterioridad o como si estuviera escrito en una partitura o entre las dos. Bueno, y así, hay uno que se usa bastante, que muchas veces en los test estos de personalidad se dice que
no hay uno correcto o incorrecto, es simplemente como una descripción, es como decir, yo soy alto o soy bajo, o soy gordo o soy flaco, o tengo ojos claros o tengo ojos castaños, o tengo ojos verdes o tengo ojos color té con leche, ¿no? Eh, y se usan muchas veces estos test también autoadministrados para mejorar las dinámicas de grupo en un grupo de trabajo, como el Myers-Briggs, ¿no? Que nos clasifica en algunos tipos de personalidad y entonces te enseña cómo sos vos y cómo es el otro y cómo complementarse mejor, no solo en el proceso de selección de personal. Estos son los más duros de pasar, que son los test proyectivos, porque uno tiene la sensación de que estás totalmente no es una respuesta controlada de tu parte, no es una respuesta racional como los que vimos hasta ahora, sino es algo que vos no dominás, porque te presentan un estímulo súper ambiguo, y se le pide a la persona que manifieste todo lo que venga a su mente, o que lo dibuje, o que lo describa, o que cuente un cuento, y vos no tenés la menor idea qué estás haciendo, ¿no? O sea, recién en el breakout room una de las chicas comentaba que, bueno, había un punto, un círculo, un cuadrado, y tenía que dibujar algo a partir de eso. Y me decís, bueno, ¿qué quieren? Bueno, estos son algunos de los famosos. El HTP es porque en inglés es Home, Tree, People, o sea, casa, árbol y persona, o sea, te dicen que dibujes una casa, un árbol y una persona por separado. El de Roger en realidad desde el punto de vista de la psicología clínica es un test muy largo, generalmente con fines laborales se eligen solamente 3 test, que se llama el test de Zülliger, que son solo 3 láminas del test de Roger. El test de Roger es súper largo, ahora vamos a ver, y si te lo tomaron una vez no te olvidaste más, incluso para los psicólogos, para tomarlos normalmente tienen que hacer un posgrado. El test de relaciones objetales o de Phillips te muestran unas imágenes medio difusas, casi nebulosas, y tenés que contar qué pasó antes, qué pasó después. Parecido, ese es el de apercepción temática, que se debe narrar una historia. El test de colores, justo en mi breakout room me tocó, para mí eso es como que te tiren el tarot. Te dan una serie de tarjetas de colores y las tenés que ordenar como te parezca, no hay orden de colores lógico, y después te las vuelve a mezclar y te las pide que las completes, o un test de frases incompletas. Estos test lo que hacen es sacar el inconsciente de uno, que es algo que no puede controlar, porque nuestro inconsciente se expresa más allá de nuestra voluntad del consciente, ¿no? Y el psicólogo, a través de estos tests, que están probados, validados, estandarizados y graduados, tienen forma de medir y entonces saben qué rasgos de personalidad tenemos, como si fuera esto que les decía, si uno es más o menos neurótico, más o menos obsesivo compulsivo. Son algunas de las láminas, algunas de las fotos de las láminas que incluye el test de Roger, y entonces te muestran, por ejemplo, esta cosa y te dicen, bueno, ¿qué ves? Bueno, el 99,9% de la gente dice, es un murciélago. ¿Qué más? No sé, y entonces tenés que empezar a decir qué más ves, bueno, no sé, qué sé yo, me cambio de dibujo porque sigo viendo un murciélago y nada más. Pero bueno, en la de que es medio que tiene colorcitos, ¿y qué ves? Bueno, una mariposa, ¿qué más? Parece la cadera de una persona, ¿qué más? Bueno, parece un dibujo de un artista, bueno, ¿qué más? Bueno, y cuando le decís, bueno, chabón, ya no veo más nada, no sé, me ocurre, te muestra otra lámina, ¿no? Y después vuelves, y te lo toman completo y te dices, vos me dijiste que ahí veías como una cadera. ¿Por qué ves ahí una cadera? ¿Por la textura, por la forma, por el color? Bueno, así es como, es un test que es bien, bien, bien largo cuando te toman. Este es el de a percepción temática, que les contaba algo. Te presentan 20 escenas, y vos tenés que contar una historia,
a partir de esto, ¿no? Tipo, bueno, la nena llegó del colegio y vio que la mamá no le había preparado la merienda y bla, 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 o otro dice, la nena se despertó a la mañana y era el cumpleaños de la madre, estaba preparando el desayuno. O sea, cada uno, esta imagen le dispara una historia completamente diferente. Muy bien. Entonces estos son los proyectivos, que son los que menos controlamos racionalmente, ¿no? Los test de intereses se utilizan mucho para la orientación vocacional, y hoy creo que también hay un auge bastante importante de estos test, porque cada vez más se le pide a la gente que trabaje por un propósito. Bueno, nos descubrimos que trabajar por un propósito y saber cuál es tu propósito en la vida es muy importante, y cuando vos trabajás en lo que te gusta realmente, sacás lo mejor de vos mismo. Entonces, entender cuáles son realmente los gustos de la persona son importantes. Y estos tipos de cuestionarios, cualquiera de ellos, tienden a decir, prefiero caminar al aire, no sé, te hacen preguntas, dice, prefiero caminar al aire libre, ir a una clase de pintura o escuchar música en mi casa, ¿no? Y al final son, de nuevo, muchas preguntas. Por ejemplo, el de Kuder tiene 168 tríadas, o sea, 168 opciones de distintas actividades, y en cada tríada el sujeto debe implicar cuál es la que más y la menos le agrada, ¿no? Y después tiene preguntas de verificación, y entonces te hacen, te pueden determinar si la persona tiene una vocación más científica, o es una persona más persuasiva, o es una persona más artística, o literario, musical, o lo que sea. Entonces, este tipo te sirve para entender si a la persona le va a gustar el trabajo que va a realizar. Muy bien. Por último, y estas son a mí de las pruebas que más me gustan y que también muchas veces se toman en los assessment center, que son las pruebas de aptitudes, ¿no? La aptitud no es lo mismo que la actitud, ¿no? La aptitud es una capacidad que uno tiene, ¿no? A veces hasta innata, ¿no? Ustedes conocerán personas, o ustedes mismos vivirán la sensación de que por ejemplo, cuando estudiaban matemáticas en el colegio les resultaba fácil o muy difícil, ¿no? Entonces, seguramente es porque tienen una aptitud para entender el razonamiento lógico abstracto de la matemática o no. Entonces, si ustedes van a entrar a trabajar en el área de compensaciones y van a tener que armar rangos salariales y van a tener que normalizar una curva y van a tener que trabajar con muchos números, probablemente para mí sea importante tomarles un test de aptitud y entender cuál es su aptitud numérica. Pero si van a trabajar en recursos humanos, dando cursos, haciendo presentaciones, me va a importar mucho más cuál es su aptitud verbal, de expresarse, de entender, o la aptitud lógica y abstracta, que eso es muy parecido al coeficiente intelectual, o por ejemplo, imagínense que yo voy a contratar una persona para que ordene cosas en un depósito y tiene que hacer rendir el espacio de guarda lo mejor posible, entonces me va a interesar mucho saber que esa persona en el espacio calcula bien. Vieron que hay personas que saben guardar cosas en el baúl de un auto y otros que no se dan cuenta cómo hacer para que todo lo que está ahí les entre. Bueno, eso tiene que ver con aptitud para imaginarte algo que no está en ese espacio, cuál es la mejor forma de ubicarlo. Un arquitecto tiene que tener muy buena aptitud espacial. Un operario que va a trabajar con máquinas tiene que tener la capacidad de tener un razonamiento mecánico, tiene que entender si hace palanca para mover un fierro, levantar algo, dónde conviene hacer la fuerza, porque es donde le rinde más, o sea, con un mínimo esfuerzo puede generar mayor fuerza, ¿no? Entonces, depende lo que necesite el trabajo, algunos de estos test nos pueden mostrar cuál es la aptitud que tiene esa persona, que no es el conocimiento, es la aptitud. Vieron que hay personas que tienen, digamos, para un trabajo que hay que hacer cosas de
agilidad, como dice ahí, ¿no? Y destreza manual. Hay que enhebrar cosas chiquititas, necesito una persona que tenga agilidad y destreza manual. Y también un test muy común, que es el test de percepción visual o coordinación psicomotriz, que por ejemplo se le toma mayormente a los que van a manejar máquinas o herramientas, y también se toma a los que van a rendir el registro de conducir. ¿Tenemos preguntas en el chat, Dani? No. Ok, bueno. Entonces, por ejemplo, miren, esto es lo que le decía de aptitudes espaciales, ¿no? Uno le muestra a la persona el grafiquito de una pieza que le falta algo, y le tenés que pedir, bueno, decime cuál, ves que están en distintas posiciones inclusive, decime cuál de las 4 opciones siguientes es la que completa el rectángulo. Y así como el test de Raven, a medida que avanza el test se va complejizando. No todos necesitamos estas aptitudes espaciales, pero de nuevo, si es una persona que va a estar ordenando elementos que no son homogéneos en un depósito, me va a interesar mucho que tenga esta aptitud. Ahora, si va a trabajar en recursos humanos, ¿para qué se lo voy a tomar, no? Bueno. También estos, por ejemplo, estos son de racionamientos verbales, ¿no? Si yo le pregunto, bueno, ¿cuál es la relación, por ejemplo, entre palabras, ¿no? Blanco es a negro, como calor es a húmedo, frío o templado. ¿Alguien que abra el micrófono? Frío. Muy bien, bueno, y obviamente esta es la más fácil y luego se va complejizando. O las aptitudes numéricas, si estoy con una guía de números, tengo que entender cuál es la lógica de esa serie, ¿no? Que dice 3, 9, 15, 21, 27, la lógica es que cada vez le sumo 6. O 1, 2, 4, 7, 11, la lógica es que le voy sumando cada vez uno más. En la primera le sumo 1, en la segunda le sumo 2, en la segunda le sumo 3 y así sucesivamente. Y entonces, el que mira esos números y tiene habilidad numérica, tiene la capacidad de darse cuenta cuál es la lógica numérica detrás de eso. Y algunos que no tenemos la habilidad matemática jamás vamos a resolver, sobre todo los más complejos. Pero de nuevo, ¿para qué se lo vamos a tomar si no lo va a usar? Este es otro ejemplo de test de aptitud, por ejemplo, que es, bueno, una lata contiene otras 3 latas pequeñas, y cada lata pequeña contiene otras 4 latas más pequeñas todavía. ¿Cuántas latas hay? Bueno, y así, digamos, de nuevo, según cómo sea el puesto, tendrá sentido tomar o no. Entonces, cualquier test que mida algo que al final la respuesta es unívoca, ¿qué quiere decir? Que hay solo una respuesta correcta, sea tanto sea de lógica matemática, como de lógica espacial, como de lógica verbal, como de razonamiento numérico, como de razonamiento abstractico. Estamos hablando de un test de aptitudes, para ver si tenemos esa capacidad natural de hacer eso. Acá, otro ejemplo, por ejemplo, para el que tiene que corregir muy bien, ¿no? Y se le pide que corrija esta frase: soy el que aporto más a esta 17ª edición. Entonces, ahí hay un error, y solamente el que tiene esta aptitud verbal, gramatical, puede detectar cuál es el error. O su santidad, que vino de exprofeso para la ordenación sacerdotal, está cansada. Su santidad teóricamente es masculino, entonces está cansado, debería ser. Bueno, ahora con el masculino y el femenino se armaría toda una polémica. Mejor sigamos. Bueno, y este es el famoso test de Raven que yo les comentaba, que generalmente te lo toma, por lo menos en Capital Federal, para renovar el registro de conducir. En realidad el psicólogo te muestra unas tarjetas, y por ejemplo en la primera tarjeta hay un círculo y un rombo, digamos que sería un cuadrado puesto así, y a vos te dan una hoja de papel en blanco y te dicen dibuja esto. Y dibujas eso.
y después te muestran una tarjeta que tiene solamente los puntitos, y vos tenés que dibujar eso. Bueno, y ahí miran todo, ¿no? Cuánto igual lo podés copiar en cuanto al tamaño, en cuanto a la forma, si lográs que las puntas del cuadrado coincidan o no. Incluso este test es tan bueno que hasta puede detectar algunas lesiones neurológicas desde el punto de vista clínico. Es un test excelente para la coordinación visual y motriz, y es muy importante para todos aquellos que necesitan manejar unas máquinas. Bueno, muy bien. Voy a dejar de aburrirlos por un momento y nos vamos a los breakout rooms de nuevo. Vamos a volver en los breakout que estamos y vamos a tratar de clasificar cada uno de los test que ustedes pudieron identificar como experiencia en el grupo, como en cada una de las categorías. O sea, ¿qué es? ¿Una prueba de inteligencia? ¿Es un cuestionario de personalidad? ¿Es un test proyectivo? ¿Es una prueba de intereses? Si alguien dijo, a mí me hicieron dibujar una casa, un árbol y una persona, vamos a poderse saber, con lo que recién revisamos juntos, que estamos hablando de un test proyectivo. Entonces, hablamos de que era muy importante el informe de la evaluación. El psicólogo, cuando finaliza toda la aplicación de esta batería y la entrevista, tiene que elaborar un informe de evaluación por escrito. Algo que no mencioné es que muchas veces en recursos humanos trabajan psicólogas, y incluso en mi breakout room, uno de los alumnos, Gabriel, contaba que en la empresa donde trabajaba la la hija del dueño era psicóloga y ella tomaba los test. En general yo no recomiendo que la psicóloga de la empresa que tome los test sea la misma persona, aunque sea psicóloga de recursos humanos, que después interactúa en forma cotidiana con vos. Porque imagina, o sea, todas las personas tenemos como una fantasía con respecto a los psicólogos, que saben algo más de nosotros que nosotros no sabemos. Y es medio perturbador que te tome un test la misma persona con la que después tenés que interactuar cotidianamente, ¿no? Entonces, en lo posible es mejor que este servicio esté tercerizado o por una persona que en la empresa, si es muy grande, se dedique solamente a hacer eso. En la medida de lo posible, de nuevo es una buena recomendación para después no generar una perturbación en la relación. Entonces, el psicólogo, así como el examen médico, no debe incluir el material de las pruebas de los test cuando le devuelve a la organización. O sea, el médico laboral tiene que decir si es apto o no es apto y nada más, pero no tiene que mandar el resultado del análisis médico. Si su médico laboral les manda en la empresa cuando están trabajando todos, les sugeriría que consideren cambiar el servicio médico porque no necesitan ustedes ver el resultado de los test y en el psicólogo tampoco. Sí debe mencionar qué técnicas utilizó en la batería. Es importante que el lenguaje que utilice no sea un lenguaje que sea solamente interpretado por otro psicólogo, porque el psicólogo está preparando un informe para alguien que no es psicólogo, inclusive muchas veces hasta se le comparte al jefe de línea. Entonces, no sirve de nada que diga, es una persona que tiene un conflicto no resuelto con la figura paterna, porque yo, que no soy psicólogo, no entiendo bien ni qué quiere decir ni cómo me impacta laboralmente que mi candidato tenga un conflicto no resuelto con la figura paterna. Lo que yo necesito que diga, si eso es lo que significa un conflicto no resuelto con la figura paterna, puede ser, es una persona que cuestiona bastante la autoridad, por lo tanto, el líder va a tener que convencerlo de que lo que le está pidiendo hace sentido. Eso sí es algo que me ayuda a entender cómo hago para que ese candidato con sus características particulares funcione bien y el jefe sepa, antes de conocerlo, cuál es la mejor forma de tratar a esa persona y dedicarle un tiempo a explicarle la racionalidad de lo que se le está pidiendo.
como dice ahí, su objetivo es contribuir a comprender que el candidato podrá tener un desempeño exitoso en ese puesto y en esa empresa. Y idealmente debería incluir una conclusión o una recomendación, así como el examen médico debería decir si la persona es apta parcial o lo que sea, o que puede trabajar pero no puede manejar maquinaria en altura, o lo que sea, en función del examen médico. Esto también debería decir si se recomienda la adecuación del candidato a la empresa y el psicólogo jugarse un poco con respecto a lo que está recomendando. Y por último, como habíamos hablado, es bastante importante la devolución al candidato, que el candidato estuvo 2 o 3 horas dando todo de sí en esa evaluación psicológica, entonces es muy importante que el candidato tenga la devaluación. Entonces, desde nosotros tenemos que asegurar cuando hacemos una contratación de un profesional que ofrezca una sesión de devolución a los candidatos que pasaron por el test, siempre y cuando el candidato lo solicite, y esto debería ser independiente de la decisión de la organización de incorporar al candidato. Bueno, hasta acá lo que teníamos previsto para el encuentro del día de la fecha. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat o alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer en este momento? En el chat no hay nada. Si alguien quiere escribir o hablar, acá estamos. Bueno, caso Duda, contrario. consulta. Bueno, caso contrario, ¿algún profesor quiere aclarar algo? No, muy lindo el trabajo en los breakout rooms. Salieron cosas re lindas. Buenísimo. Divertidas también. Gracias por compartirlo, Ana. Bueno, Carola, si te parece, cerramos la actividad entonces. Vale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por haberse sumado a este cuarto acompañamiento pedagógico virtual, que hablamos de temas intrínsecos a la materia antes de empezar la cursada oficial. Este espacio lo vamos a seguir manteniendo hasta tanto podamos comenzar esa cursada oficial en la facultad, y por supuesto mientras haya cantidad suficiente de todos ustedes que nos quieran acompañar y seguir adentrándose en temas que tengan que ver con la materia. Así que bueno, muchísimas gracias por aprovechar este espacio.